Te han enseñado toda la vida que si quieres algo, debes esforzarte, controlar cada detalle hasta que la realidad se doblegue a tu voluntad. Y, sin embargo, si esta fórmula fuera realmente completa, ¿por qué los momentos en que dejas de luchar, en que te dejas llevar, suelen ser los mismos en que la vida te ofrece el gran avance que has estado buscando? Aquí reside la paradoja del esfuerzo. Cuanto más fuerte te aferras, menos retienes. Como la arena que se desliza entre los puños cerrados, la manifestación resiste la fuerza, pero responde a la alineación. El universo no recompensa la tensión, responde a los estados de ser. Piensa en las veces que deseaste algo con desesperación, persiguiéndolo con toda tu atención, solo para descubrir que se alejaba cada vez más. Luego, casi cruelmente, en el momento en que te rindiste, cuando dejaste de obsesionarte, cuando soltaste el control, llegó sin esfuerzo. ¿Fue casualidad? ¿O existe una ley invisible que contradice todo lo que te enseñaron sobre el esfuerzo y la recompensa? La paradoja resulta incómoda porque choca con el condicionamiento cultural. Adoramos el esfuerzo. Glorificamos el esfuerzo. Nos inclinamos ante la idea de que esforzarse más siempre es la respuesta. Pero la manifestación cuántica sigue una lógica diferente, una que parece casi retrógrada hasta que la experimentas por ti mismo. Este es el círculo vicioso que no puedes ignorar. El esfuerzo no es el motor de la manifestación, a menudo es el verdadero obstáculo. Cuanto más te esfuerzas, más le indicas al campo que no tienes, que te falta algo, que está separado de lo que deseas. Esta señal de carencia se multiplica. En lugar de atraer, repele. En lugar de magnetizar, aleja. Y aún así, la gente insiste, convencida de que el problema es la falta de esfuerzo. Persiguen, se esfuerzan, exigen, sin darse cuenta de que su propio esfuerzo es la vibración del todavía no. Pero espera a ver lo que pasa cuando le das la vuelta al guión, cuando dejas de intentarlo y empiezas a hacer. Hay una metáfora que lo resume a la perfección. Imagina estar frente a un espejo. Si saludas frenéticamente, gritas, ruegas o lloras al reflejo, ¿se mueve más rápido? ¿Cambia más rápido? No. No refleja tus exigencias, sino tu estado. Si sonríes, el espejo sonríe al instante. Si te mantienes tranquilo y con los pies en la tierra, el reflejo responde con coherencia. Al espejo no le importa tu esfuerzo, le importa tu ser. La manifestación cuántica funciona de la misma manera. La realidad no responde al volumen de tu esfuerzo, refleja la frecuencia de tu estado. Pero aquí es donde la mayoría de la gente tropieza, confunden la rendición con la resignación. Asumen que no intentarlo significa apatía, pereza o esperar pasivamente a que la vida suceda. Este es un malentendido nacido de la lógica lineal. La rendición, en sentido cuántico, no es debilidad, sino coherencia. Es entrar en la frecuencia de lo que deseas tan plenamente que no se necesita ningún esfuerzo para acercarte a ello. Neville Goddard lo llamó vivir al fin. No ruegas por el resultado, lo encarnas. No exiges el futuro, lo habitas ahora. La paradoja del esfuerzo se resuelve cuando comprendes que la manifestación no se trata de fuerza, se trata de resonancia. Aquí tienes una interrupción de patrones para tu mente. Recuerda un momento en el que buscabas algo desesperadamente, tus llaves, tu teléfono, un nombre pegado en la punta de la lengua. Cuanto más lo intentabas, más esquivo se volvía. Entonces, en el instante en que te rindiste, apareció. ¿Por qué? Porque el esfuerzo contrajo tu conciencia mientras que la rendición la abrió. Tu sistema nervioso pasó del estrés a la relajación y de repente surgió la respuesta. Ese mismo mecanismo opera en la manifestación cuántica. Cuanto más te esfuerzas, más estrecha se vuelve tu frecuencia. En el momento en que dejas de intentarlo, el campo finalmente puede revelarte lo que ya te esperaba. La ciencia respalda esta paradoja de maneras sorprendentes. La neurociencia nos muestra que un gran esfuerzo bajo estrés activa el sistema nervioso simpático, la respuesta de lucha o huida. En este estado,
el cerebro se vuelve estrecho, se centra en los problemas y es incapaz de percibir soluciones creativas. En cambio, los estados de relajación y apertura activan el sistema parasimpático, expandiendo la conciencia, potenciando la intuición y aumentando la coherencia entre el cerebro y el corazón. Desde una perspectiva cuántica, la coherencia es la frecuencia a la que responde el campo, lo que significa que detener el esfuerzo desesperado no es pasividad, sino entrar en el único estado donde la manifestación se hace posible. Y, sin embargo, aquí está el rompecabezas incompleto. Si el esfuerzo bloquea la manifestación, ¿significa eso que nunca debes actuar? ¿Deberías simplemente quedarte sentado esperando a que la vida te rinda? No. La acción sigue siendo importante. Pero la diferencia radica en de dónde proviene. El esfuerzo forzado nacido de la desesperación indica carencia. La acción inspirada, nacida de la alineación, indica coherencia. Uno persigue, el otro atrae. El rompecabezas está incompleto porque la mayoría de las personas solo conocen la primera mitad, actúan por carencia y se preguntan por qué nada cambia. La pieza que falta es el estado que precede a la acción. Cuando primero encarnas el resultado, la acción que sigue no es intentar, sino expresar. Y ese es el lenguaje que este campo entiende. Así, la paradoja se agudiza, cuanto menos te esfuerzas, más alineado estás. Cuanto más te relajas, más se reorganiza la realidad a tu alrededor. Parece contraintuitivo, incluso rebelde, porque desmantela todo lo que la sociedad te enseñó sobre el esfuerzo. Pero la manifestación cuántica no se trata de forzar resultados. Se trata de renunciar a la ilusión de control tan completamente que se entra en un estado donde los resultados son inevitables. Esta es la paradoja del esfuerzo. Esforzarse más a menudo retrasa lo que la rendición produce instantáneamente. Y aquí está el círculo abierto para ti. Si detener la lucha es la clave, ¿qué sucede cuando vas más allá de detener el esfuerzo y comienzas a vivir como si la manifestación ya estuviera completa? ¿Qué cambia cuando reemplazas el intentar con el ser? Esa respuesta comienza a revelarse en el siguiente capítulo, donde la ciencia y la espiritualidad convergen para revelar los mecanismos ocultos de la resistencia y por qué soltar no es una debilidad, sino la alineación más poderosa de todas. Al forzar la realidad, no solo desperdicias energía, sino que creas resistencia. La resistencia no es solo una idea metafórica, es un estado medible tanto en el cuerpo como en el campo. La neurociencia y la teoría cuántica, juntas, pintan un panorama inquietante y liberador a la vez. El mismo esfuerzo que realizas para acercar tus deseos a menudo se convierte en la frecuencia que los aleja. Entender esto es la primera clave para descubrir por qué la manifestación cuántica ocurre solo cuando dejas de intentarlo. Empecemos por el cuerpo. El sistema nervioso tiene dos sistemas principales, simpático y parasimpático. El sistema simpático está diseñado para emergencias, lucha, huida o inmovilidad. Cuando estás encerrado, intentando, empujando, agarrando y esforzándote, tu cuerpo interpreta ese estado como peligro. El cortisol aumenta, la adrenalina se dispara y tu atención se centra en los problemas. Desde una perspectiva evolutiva, esto es útil para la supervivencia. Pero la manifestación no se trata de sobrevivir a un depredador, se trata de alinearse con la posibilidad. Cuando tu cuerpo está en modo estrés, colapsas el rango de lo que puedes percibir. El campo cuántico, que alberga infinitos resultados potenciales, se filtra hacia el estrecho túnel del miedo y la carencia. No puedes acceder a nuevas líneas de tiempo desde esa frecuencia. Ahora observemos el cerebro. Bajo estrés, la corteza prefrontal, la sede de la imaginación y el razonamiento superior, se desconecta. El flujo sanguíneo se redirige a la amígdala, el centro del miedo. Por eso, esforzarse más a menudo nos hace sentir estancados. Perdemos el acceso a la creatividad, la intuición y la resolución de problemas. Cuanto más nos esforzamos, más rígida se vuelve nuestra percepción y menos probable es que percibamos sincronicidades u oportunidades que podrían guiarnos.
Desde la perspectiva de la manifestación, esto es catastrófico. Las señales están ahí, el campo responde, pero estás ciego a ello porque tu cerebro está atrapado en el circuito de supervivencia. La física cuántica refleja esta verdad. En las escalas más pequeñas, las partículas existen en estados de posibilidad, ondas, no certezas. La observación reduce la función de onda a un solo resultado. ¿Pero qué tipo de observación? Aquí es donde la cosa se pone fascinante. Los experimentos demuestran que el estado emocional y mental del observador altera la forma en que la probabilidad se transforma. La coherencia produce resultados claros, el caos produce ruido. Cuando observas la realidad a través del estrés, la desesperación y la carencia, colapsas el campo en resultados que coinciden con esa frecuencia. La ciencia de la resistencia es la ciencia de la observación desalineada, esforzarse tanto que refuerza la ausencia de lo que buscas. La psicología tiene su propio lenguaje para esto, la teoría del proceso irónico. Cuanto más intentas reprimir o forzar un pensamiento, más fuerte se vuelve. Si te dices a ti mismo que no pienses en el fracaso, este dominará tu mente. Si te dices a ti mismo que debes triunfar ahora, la urgencia bloqueará el estado necesario para el éxito. La resistencia multiplica aquello de lo que intentas escapar. No es solo una peculiaridad personal, es una ley universal. Lo que resistes persiste. Lo que rechazas, lo atraes más cerca. La energía de la resistencia es pegajosa y se adhiere a los resultados que temes. Por eso las afirmaciones a veces fallan. Si repites, soy abundante, mientras vibras en la carencia, el campo no escucha las palabras, sino la frecuencia. La afirmación se convierte en una máscara que oculta la resistencia, no en una transformación de esta. El cerebro detecta la discordancia, el corazón siente la incoherencia y el campo refleja la verdadera señal, la desesperación. Intentar con más ahínco superarlo solo profundiza la resistencia. Esto explica por qué muchas personas se agotan con prácticas y rituales espirituales, solo para sentirse más lejos del resultado que al principio. Lo intentan, pero desde el estado equivocado. Aquí está la interrupción del patrón, la resistencia no es neutral, es creativa. Cada vez que intentas con desesperación, creas resultados alineados con la desesperación. Por eso la ciencia de la resistencia es tan importante. Revela que la manifestación no se retrasa porque el universo te esté poniendo a prueba, sino porque tú te estás poniendo a prueba a ti mismo. Proyectas una frecuencia de esfuerzo que codifica la carencia, y el campo responde fielmente a esa transmisión. El universo no te está ignorando, te está respondiendo perfectamente, pero en el nivel de resistencia que estás transmitiendo. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Si el esfuerzo genera resistencia, ¿significa eso que abandonas toda acción? No. La diferencia radica en el estado. La neurociencia demuestra que cuando se activa el sistema parasimpático, cuando el cuerpo se siente seguro, tranquilo y abierto, el cerebro pasa a los estados alfa y zeta. Estas son las frecuencias de la imaginación, la creatividad y la fluidez. En este estado, la intuición se agudiza. Percibes las sincronicidades con mayor facilidad. Actúas no desde el pánico, sino desde la claridad. Esto no es pasividad, es resonancia. Ya no intentas forzar el campo, dejas que éste fluya a través de ti. La ciencia cuántica también respalda este cambio. La observación coherente, cuando los ritmos cerebrales y cardíacos se sincronizan, produce un orden mensurable en los sistemas físicos. Estudios sugieren que la meditación en grupo puede reducir las tasas de delincuencia o influir en los generadores de números aleatorios. El hilo conductor es la coherencia. Cuando dejas de resistirte, de forzar y entras en estados de alineación relajada, te vuelves coherente. El campo refleja esa coherencia al colapsar en resultados que la corresponden. En otras palabras, cuando dejas de intentarlo, dejas de transmitir carencia y empiezas a transmitir alineación. Es entonces cuando ocurre la manifestación. Y, sin embargo, aquí está el círculo vicioso, si la coherencia es la clave,
¿Por qué tan poca gente vive así? Porque el esfuerzo es adictivo. La mente se siente segura. Da la ilusión de control. Soltar se siente como debilidad en una cultura acostumbrada a venerar la lucha. Esta es la verdadera resistencia, no a las circunstancias, sino a la rendición misma. La ciencia de la resistencia no se trata solo del cortisol ni del colapso de las funciones de onda, se trata de la profunda programación de la psique humana, condicionada a creer que intentarlo es la única manera de ser importante. Romper ese programa es la verdadera iniciación. Así que la ciencia es clara. La resistencia bloquea la manifestación al limitar la percepción, reducir las posibilidades y amplificar la carencia. Pero la verdad más profunda no se trata solo de detener la resistencia, sino de entrar en un nuevo estado por completo. Un estado donde la rendición se convierte en frecuencia, no en pasividad. Un estado donde soltar es la alineación más poderosa que puedes encarnar. Y ahí es donde vamos a continuación, hacia el misterio de la entrega, no como debilidad, sino como la vibración última de la creación. La rendición es uno de los conceptos más incomprendidos en la manifestación. Para la mayoría, suena a derrota, a renunciar a la lucha, a optar por la inacción ante el deseo. Pero en el campo cuántico, la rendición no es colapso, es coherencia. No se trata de detener la vida, sino de armonizar con ella. Cuando te entregas, dejas de emitir la frecuencia caótica de la desesperación y comienzas a irradiar la frecuencia serena del ya tener. Y esa frecuencia es la que el campo refleja. La paradoja es sorprendente, cuanto más liberas, más realidad te entrega. Esto no significa sentarse en silencio a esperar milagros. Significa encarnar el estado interior de plenitud tan plenamente que el mundo exterior no tenga más remedio que adaptarse. Neville Goddard lo llamó asumir la sensación del deseo cumplido. Joe Dispenza lo describe como entrar en coherencia corazón-cerebro, un estado fisiológico medible donde la intención y la emoción elevada se alinean. Desde ambas perspectivas, la rendición no es pasiva, sino una alineación activa con la versión de ti mismo que ya posee lo que deseas. La ciencia ofrece una perspectiva fascinante al respecto. El corazón genera un campo electromagnético medible hasta a varios metros del cuerpo. Cuando el corazón y el cerebro están en sintonía, cuando el pensamiento y la emoción se alinean, el cuerpo emite una señal de estabilidad y orden. Esa coherencia afecta no solo tu fisiología, sino también el campo cuántico que te rodea. Es como si el universo reconociera tu señal y reorganizara la probabilidad para que coincida. La incoherencia, en cambio, es estática, emite ruido. El campo responde, pero con resultados dispersos y caóticos. La entrega como frecuencia es el arte de entrar en la coherencia tan profundamente que el campo no tiene otra opción que reflejar su alineación. Aquí está la brecha de la curiosidad. ¿Por qué soltar crea alineación en lugar de pérdida? Porque intentarlo siempre es señal de separación. Cuando lo intentas, declaras vibracionalmente, aún no es mío. El campo interpreta esa declaración literalmente y refleja la ausencia. Cuando te entregas, declaras, ya es. Ya no estás buscando el deseo, lo estás encarnando. Por eso las manifestaciones llegan con tanta frecuencia cuando las personas finalmente liberan la obsesión, cuando se relajan en la confianza. Dejan de irradiar carencia y empiezan a irradiar plenitud. El campo no puede resistir esa señal porque es coherente. Piensa en el agua. Si la revuelves con fuerza, el reflejo en su superficie se distorsiona. Intenta verte en ese caos y la imagen se fractura. Pero si dejas que el agua se asiente, surge la quietud. De repente, el reflejo es claro, preciso, completo. Tu vibración funciona de la misma manera. El esfuerzo es turbulencia, la entrega es quietud. Y solo en la quietud aparece sin distorsión el reflejo de la realidad que deseas. Esto no es metafórico, es la dinámica literal de la frecuencia y la reflexión. El universo es el espejo, y la entrega es lo que te permite ver con claridad. Pero aquí es donde la mayoría de la gente tropieza. Creen que rendirse significa despreocuparse.
Dicen, si dejo de intentarlo, perderé toda motivación. No pasará nada. Este es el rompecabezas incompleto. Porque rendirse no es apatía, sino presencia profunda. Es mantener la visión de lo que deseas sin aferrarte a ella, sin estrangularla con la desesperación. Es como sostener un pájaro en la mano, si lo agarras con demasiada fuerza, lo aplastas, si lo agarras con demasiada fuerza, puede que salga volando. La verdadera entrega no es ninguna de las dos. Es una presencia suave y firme, el equilibrio perfecto entre intención y liberación. Ese estado conlleva poder precisamente porque está libre de fricción. La psicología lo confirma con el concepto de fluidez. Es un estado donde el esfuerzo se disuelve, donde la acción se siente sin esfuerzo, donde el tiempo mismo se desvía. Atletas, artistas y científicos lo describen. La fluidez no es pereza, es el máximo rendimiento sin esfuerzo. ¿Y qué es la fluidez sin entrega? No estás forzando, estás permitiendo. No estás intentando, estás siendo. La neurociencia demuestra que, en estado de fluidez, el cerebro cambia a patrones de ondas alfa y zeta asociados con la intuición, la creatividad y la acción sin esfuerzo. La entrega como frecuencia es, en esencia, vivir en estado de fluidez, no ocasionalmente, sino como tu vibración predeterminada. Las tradiciones espirituales se hacen eco de esto a lo largo de los siglos. El taoísmo lo llama Wu Wei, acción sin esfuerzo, no inactividad, sino armonía con el universo. El budismo habla del desapego, la libertad que surge al soltar el apego. El misticismo cristiano habla de soltar y dejar ir a Dios. Aunque el lenguaje difiere, la esencia es la misma, la rendición no es derrota, es alineación. Es el estado en el que tus acciones dejan de colisionar con el campo y comienzan a armonizar con él. Aquí tienes una interrupción de patrones para tu condicionamiento. ¿Qué pasaría si el verdadero esfuerzo nunca consistiera en hacer más, sino en entrenarte para dejar de luchar? ¿Y si la disciplina necesaria para la manifestación no fuera empujar, sino soltar? Esto le da la vuelta a la historia. Significa que la práctica más poderosa no es el esfuerzo incesante, sino aprender a vivir con coherencia, mantener el fin en mente mientras se deja que los detalles se desarrollen sin interferencias. Esto no es debilidad, es maestría. Y aquí está el círculo que te mantiene inclinado hacia adelante. Si la rendición es el estado, ¿qué sucede cuando la realidad misma comienza a reorganizarse en torno a esa frecuencia? ¿Cómo responde la vida cuando dejas de intentarlo por completo y empiezas a irradiar coherencia? Ese es el secreto que nos espera en la siguiente etapa, donde veremos cómo el campo no solo refleja nuestro estado sino que comienza a remodelar activamente las líneas de tiempo para adaptarse a él. Hay un momento que todo manifestador eventualmente encuentra, un umbral donde el intento se derrumba y se convierte en realidad, y de repente la realidad comienza a moverse en formas que parecen imposibles de explicar. El trabajo que perseguías sin cesar aparece cuando dejas de obsesionarte. La relación que parecía inalcanzable llega en el momento en que dejas de aferrarte. El dinero que luchaste por conseguir llega a tu vida cuando liberas la desesperación. La gente lo llama coincidencia, suerte, momento divino, pero en el fondo hay un principio único: cuando dejas de intentarlo, la realidad se reorganiza. El cambio es tan profundo que una vez que lo experimentas, nunca podrás regresar a la ilusión de que el esfuerzo por sí solo crea resultados. Imagina un péndulo. Si lo empujas frenéticamente, oscila erráticamente, caótico, inestable. Pero si lo sueltas con fuerza y dejas que la gravedad y el ritmo se apoderen de él, recupera su curva natural, suave y sin esfuerzo. Tu vida funciona igual. El empuje constante introduce turbulencia, la rendición introduce ritmo. Y en ese ritmo, los acontecimientos empiezan a alinearse con una elegancia que ninguna tensión podría crear. Ya no luchas contra la realidad, sino que te sincronizas con ella. Las señales se multiplican. Surgen oportunidades. Los plazos se ajustan. No porque los hayas forzado, sino porque finalmente los permitiste.
La ciencia cuántica ofrece una perspectiva al respecto. Cuando dos sistemas se vuelven coherentes, ya no se resisten, sino que se sincronizan. Sus ritmos se unen, su energía se estabiliza, sus patrones se alinean. En física, esto es resonancia, en manifestación, es rendición. Cuando dejas de intentarlo, creas la frecuencia que permite que tu campo personal se sincronice con el campo más amplio de posibilidades. Líneas de tiempo que antes parecían distantes o improbables adquieren coherencia, no por fuerza, sino por resonancia. Por eso las manifestaciones suelen llegar cuando menos las esperas. Porque la expectativa envuelta en obsesión es resistencia, pero la apertura envuelta en rendición es alineación. Y, sin embargo, la pregunta persiste, ¿cómo distinguir entre no hacer nada y soltar? Aquí es donde la gente se confunde. No hacer nada es apatía, retraimiento, miedo disfrazado de pasividad. Soltar es algo vivo, vibrante, lleno de confianza. Cuando te dejas ir, no te derrumbas en el vacío, sino que te expandes en resonancia. Tu cuerpo se siente más ligero, tus pensamientos más claros, tu conciencia más aguda. No estás ignorando la realidad, sino co-creándola. Y el universo responde enviando confirmaciones, señales, sincronicidades, encuentros que te recuerdan que vas por buen camino. La estructura misma de la realidad parece inclinarse en tu dirección. Piensa en las historias que has escuchado de otros, quizás incluso de tu propia vida. En el momento en que dejaron de enviar interminables currículums y empezaron a trabajar en sí mismos, apareció la oportunidad perfecta. En el momento en que dejaron de obsesionarse por encontrar el amor y empezaron a vivir con alegría, se manifestó una relación. En el momento en que dejaron de aferrarse a cada dólar, el dinero fluyó por canales inesperados. Estos no son milagros aislados, sino patrones. Son prueba de que intentarlo es a menudo la barrera misma para recibir. La vida se organiza en torno a la coherencia, no al control. La psicología también nos da un lenguaje para esto, la paradoja del control. Los estudios demuestran que cuando las personas intentan controlar los resultados con demasiada fuerza, aumenta la ansiedad, disminuye la creatividad y empeoran los resultados. Pero cuando se afloja el control, permitiendo flexibilidad y apertura, el rendimiento mejora. Los atletas lo llaman jugar con soltura. Los músicos lo llaman fluir. En todos los ámbitos, el principio se aplica, forzar bloquea, relajar desbloquea. La manifestación cuántica simplemente extiende esto al nivel de la realidad misma. Cuanto más te aferras, más señalas falta. Cuanto más sueltas, más señalas alineación. Y la realidad, fiel reflejo de ella, responde en consecuencia. Pero aquí está la brecha de la curiosidad, si la vida se reorganiza cuando dejas de intentarlo, ¿hasta dónde llega esto? ¿Se aplica solo a los pequeños deseos o a las transformaciones más grandes de tu vida? ¿Puedes realmente alinearte con líneas de tiempo tan radicalmente diferentes a la tuya actual que todo cambie? La respuesta es sí, pero solo cuando la rendición se convierte en tu frecuencia base, no en un truco temporal. Cuando encarnas la tranquilidad como tu estado natural, la realidad no puede evitar remodelarse para adaptarse. Y aquí es donde quiero hacer una pausa e invitarlos a la práctica, no a la teoría. Las palabras son solo espejos, pero la acción codifica la vibración. Quiero que anclen este principio ahora mismo, en tiempo real, dejando una declaración en los comentarios a continuación, no para mí, sino para ustedes, para el campo, para su subconsciente. Para la versión de ustedes mismos que se alinea. Escribe esta frase, permito que sea fácil. No subestimes el poder de esto. No es un cliché, es una frecuencia. Al declararlo, pasas de intentar a permitir, de la resistencia a la resonancia. Le estás diciendo al campo, mi línea de tiempo se alinea con facilidad. Siente lo que sucede en tu cuerpo al escribir esas palabras. Es ligero, liberador, casi rebelde en un mundo adicto a la lucha. Estás interrumpiendo el viejo programa y anclando uno nuevo, y el campo responde.
La próxima vez que notes una sincronicidad, una oportunidad inesperada, un momento de fluidez, recuerda esta declaración. No es magia en el sentido superficial, es resonancia en acción. Así que, cuando dejas de intentarlo, la realidad se reorganiza, no porque el universo te note de repente, sino porque finalmente te percibes a ti mismo. Pasas del aferramiento a la recepción, de la fuerza al flujo, de lo estático a la coherencia, y ese cambio lo cambia todo. La pregunta ahora es qué sucede cuando te das cuenta de que incluso el rompecabezas de la manifestación misma está incompleto por diseño. Que el campo nunca te muestra la imagen completa de una vez, solo fragmentos para guiarte hacia adelante. Ese es el misterio que nos espera, y es la pieza final de la paradoja que hace que la rendición no solo sea poderosa sino necesaria. Si la manifestación fuera una fórmula clara, una línea recta del deseo al resultado, ya tendrías todo lo que siempre has deseado. Pero lo cierto es que el proceso no es lineal, sino fragmentario. El universo se entrega en fragmentos, nunca en su totalidad. Y este diseño no es un defecto, sino la arquitectura misma de la transformación. El rompecabezas incompleto es lo que te mantiene vivo en el proceso, lo que te impulsa a buscar, alinearte y evolucionar. La creación sin esfuerzo surge no de dominar cada detalle, sino de aprender a vivir dentro de los espacios vacíos. Piensa en cómo se ve el cielo nocturno cuando miras hacia arriba por primera vez, estrellas dispersas, aparentemente aleatorias, desconectadas. Pero a medida que sigues mirando, aparecen constelaciones. Las piezas se conectan formando patrones, mapas, historias. Siempre estuvieron ahí, pero el significado solo emerge cuando relajas la mirada, cuando dejas de intentar controlar lo que ves. Las sincronicidades y las manifestaciones siguen el mismo ritmo. Los fragmentos llegan como señales dispersas por tu línea temporal. Cuanto más los obligas a formar una imagen completa al instante, más frustrado te sientes. Pero cuanto más permites, más naturalmente se conectan, formando la constelación de tu devenir. Esta naturaleza incompleta frustra a la mente lógica. La mente busca garantías, fórmulas, certezas. Se pregunta, si me entrego, ¿cómo sabré que funciona? Si me suelto, ¿cuándo llegará? Si dejo de intentarlo, ¿cómo puedo confiar? Estas preguntas son comprensibles, pero revelan la vieja programación, el deseo de tener un mapa completo antes de dar el primer paso. Pero la manifestación no funciona así. El campo ofrece justo lo suficiente para seguir adelante, nunca la historia completa, siempre un fragmento. Y lo hace porque el proceso en sí es la transformación. No se supone que veas el panorama completo de antemano, porque la persona en la que te estás convirtiendo se forja al caminar con información incompleta. La ciencia se hace eco de este misterio. En la teoría del caos, los patrones que a primera vista parecen aleatorios revelan un orden oculto al observarlos desde una perspectiva superior. El fractal nunca se revela de un solo vistazo, emerge iteración tras iteración, pieza por pieza. La teoría cuántica también apunta a la incompletitud. El principio de incertidumbre nos muestra que la realidad misma retiene la precisión total. No se puede conocer con absoluta certeza la posición y el momento de una partícula. La realidad está diseñada para permanecer parcialmente oculta, para dejar huecos, y en esos huecos, la creación respira. El rompecabezas está incompleto por ley universal. Espiritualmente, esto no es nuevo. Las enseñanzas antiguas hablaban de andar por fe, no por vista, no porque la vista carezca de importancia, sino porque la vista solo revela fragmentos. La fe llena el vacío. La fe es la disposición a avanzar con información parcial, confiando en que las piezas que tienes son suficientes por hoy. La siguiente pieza se revelará cuando la alcances. Este ritmo evita el estancamiento, te mantiene comprometido y protege la integridad de tu libre albedrío. Si todo el rompecabezas se te mostrara de antemano, tu viaje se volvería mecánico. Dejarías de ser un creador, serías un seguidor de un guión. Los vacíos son lo que te convierte en coautor.
Pero aquí está la interrupción del patrón que debes afrontar. Esforzarte más suele ser la forma en que la mente se resiste al rompecabezas incompleto. Quieres la imagen completa ahora, así que te aferras, controlas, te obsesionas. Ese esfuerzo convierte el misterio en frustración. Sin embargo, la verdad es que la incompletitud es la parte más fértil del proceso. El hecho de que no sepas cuándo ni cómo no es la barrera, es el mecanismo. Es precisamente lo que mantiene tu vibración viva, curiosa, abierta, indagadora. El rompecabezas incompleto te mantiene en movimiento y el movimiento te mantiene en resonancia. Consideremos una historia sencilla. Un hombre anhela un cambio de carrera. Define su propósito, pero en lugar de una respuesta clara, recibe fragmentos, un encuentro casual con alguien de otro sector, la recomendación de un libro, una idea en un sueño. Ninguna de estas ideas tiene sentido por sí sola. Pero cuando deja de forzar, cuando permite que los fragmentos se agrupen, surge un patrón. El encuentro conecta con el libro inspira la idea abre una puerta. El rompecabezas nunca llegó a completarse, pero pieza a pieza, reveló el camino. Y porque vivió los vacíos, la transformación lo fue moldeando a lo largo del camino. Esta es una creación sin esfuerzo, no obligas a completar el rompecabezas, sino que permites que se arme a tu alrededor. No exiges cada pieza ahora, sino encarnas el estado que magnetiza el siguiente fragmento. El campo te entrega en proporción a tu coherencia, no a tu esfuerzo. Cada fragmento es a la vez suficiente e incompleto, satisfactorio e inacabado. Y esta tensión no pretende torturarte, sino ayudarte a evolucionar, a mantenerte alineado no solo con el resultado, sino con el proceso mismo. Aquí está el bucle de la curiosidad, ¿y si lo incompleto nunca termina? ¿Y si la manifestación no se trata de completar el rompecabezas, sino de comprender que la vida misma es el rompecabezas, en eterna evolución? El alivio y el terror de esta idea chocan, alivio porque puedes dejar de exigir algo definitivo, terror porque te das cuenta de que no hay una línea de meta. Pero cuando aceptas esto, la naturalidad se vuelve natural. Ya no esperas que la plenitud te conceda la paz, encuentras la paz en el fragmento. Y de esa paz, siempre surge el siguiente fragmento. Así que la creación sin esfuerzo no es la ausencia de esfuerzo, sino la ausencia de resistencia a lo incompleto. Es la disposición a sostener el rompecabezas en su forma parcial y aún así decir, esto es suficiente. Es la elección de vivir alineados no con la certeza, sino con la confianza, y esa confianza es lo que da coherencia a las nuevas líneas de tiempo. El rompecabezas incompleto no es un fallo de la manifestación, es la firma del proceso cuántico mismo. Y ahora, nos espera la pieza final. ¿Qué significa vivir así permanentemente, convertirnos no solo en alguien que percibe fragmentos, sino en alguien que encarna la frecuencia de la manifestación sin esfuerzo? Esta es la revelación final, donde nace el decodificador de la realidad y donde la entrega se transforma de una práctica a una forma de ser. En algún momento, la práctica de la manifestación deja de ser cuestión de técnicas, rituales o incluso señales. Se convierte en una cuestión de identidad. ¿Quién eres? ¿En qué frecuencia estás transmitiendo? La paradoja final es esta, la manifestación deja de ser algo que haces y empieza a ser algo que eres. Vivir en la creación sin esfuerzo es dejar de buscar el campo y darte cuenta de que tú eres el campo. Cuando intentas manifestar desde afuera, refuerzas la separación, estoy aquí, mi deseo está allá, y debo cerrar la brecha. Pero cuando encarnas la manifestación sin esfuerzo, la brecha se disuelve. No persigues resultados, sino que los habitas. No esperas confirmación, sino que transmites coherencia. La realidad que buscas fluye no porque la hayas atraído, sino porque la has irradiado. Te convertiste en la línea temporal. Te convertiste en la frecuencia. El campo se reorganiza no en torno a tu esfuerzo, sino en torno a tu ser. La ciencia lo sugiere mediante el concepto de coherencia y resonancia. Cuando dos sistemas vibran a la misma frecuencia, se fusionan en un solo ritmo. Tu conciencia no es diferente.
Cuando mantienes la vibración de lo que deseas, no forzándolo, sino siendo, el campo resuena contigo, alineándose. Ya no intentas entrar en una nueva realidad, la encarnas tan plenamente que la realidad no tiene más remedio que seguirte. Este es el nivel más alto de manifestación, no esfuerzo, no espera, sino convertirse. Espiritualmente, esto ha encontrado eco en todas las tradiciones de sabiduría. Los místicos decían, quédate quieto y conoce. Los taoístas hablaban de Wu Wei, acción sin esfuerzo que fluye de la alineación con el Tao. Neville Goddard insistió en vivir al fin, no como imaginación, sino como identidad. Joe Dispenza lo describe como sintonizar con la firma electromagnética de tu yo futuro hasta que se vuelve indistinguible de tu presente. El lenguaje difiere, pero la esencia es la misma. Cuando dejas de intentarlo, cuando dejas de alcanzar, cuando encarnas la frecuencia, colapsas en coherencia con la realidad que buscas. Pero aquí está el círculo de curiosidad que te atrae aún más. ¿Cómo se ve la vida cuando vives de esta manera consistente, cuando ya no oscilas entre el esfuerzo y la entrega, sino que descansas completamente en el ser? La respuesta no es la perfección, sino el ritmo. Sigues actuando, pero tus acciones fluyen. Sigues eligiendo, pero tus decisiones surgen de la alineación, no de la desesperación. La vida se vuelve menos sobre lograr y más sobre recibir. El rompecabezas incompleto ya no te frustra porque entiendes que nunca estuvo destinado a ser terminado, estuvo destinado a ser vivido. Vivir como el campo es dejar de buscar señales y convertirse en la señal. Otros notan tu coherencia, tu calma, tu fluidez y sienten que resuena en sus propias vidas. Te conviertes en una sincronicidad andante, un símbolo viviente de alineación. Este es el efecto dominó de la manifestación sin esfuerzo. Tu ser transforma el campo no solo para ti, sino también para quienes te rodean. No solo decodificas la realidad, sino que la moldeas. No solo sigues plazos, sino que los anclas. Aquí reside la invitación definitiva, abandonar la ilusión de que el esfuerzo vale la pena, abandonar la idea de que la lucha es el precio de la creación. Encarnar la verdad de que la realidad se reorganiza cuando dejas de intentarlo, porque nunca fuiste destinado a perseguir, sino a alinearte. Y la alineación no es algo que haces por un momento, es algo en lo que te conviertes. Ahora bien, si quieres profundizar en esta comprensión, más allá de la inspiración y hacia una práctica estructurada, he creado algo para guiarte. Se llama Despierta tu poder cuántico, es más que un ebook, es un camino. Además de las enseñanzas, incluye un acompañamiento práctico diseñado para ayudarte a integrar estos principios en tu vida diaria, para pasar del concepto a la realidad. Si este video te resonó, el enlace te espera en el comentario. Considéralo no como un añadido, sino como el siguiente paso para consolidar este estado de manifestación sin esfuerzo. Porque la verdad es que no necesitas seguir intentándolo. No necesitas seguir demostrándolo. Solo necesitas alinearte, encarnar y permitir. Y cuando vivas así, verás lo que los místicos, científicos y visionarios siempre han sabido, la manifestación no es esfuerzo, es resonancia. Es coherencia. Es convertirse en el campo mismo. Así que el viaje termina aquí, pero también comienza aquí, contigo sin intentarlo, contigo sin perseguirlo, contigo convirtiéndote. Y cuando llegas a hacerlo, la realidad no puede evitar seguirte.